Aleluya, Dios le bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos siguiendo nuestro estudio bíblico. Hoy estamos en 2 Corintios, capítulo 10. Este capítulo es también un capítulo hablando de del apóstol Pablo y las cosas, el intercambio, o digamos relaciones entre el apóstol y la iglesia en Corinto, como hemos visto que como que había unos problemas en ellos. Y aquí es interesante lo que vamos a ver también en este capítulo 10. Entonces, vamos a empezar ahí. Capítulo 10, 2 Corintios, donde empieza diciendo Pablo defiende su ministerio. Aleluya. Ok, la palabra dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para destrucción de fortalezas. Vamos a parar aquí y hablar de esta parte. Lo que vemos aquí, hermanos, es que otra vez que estamos viendo este conflicto que hubo en la iglesia en Corinto. Y esta es la segunda carta, ¿verdad? Se acuerda, aún en la primera carta, Pablo estuvo tratando de poner las cosas en orden. Y aquí también está haciendo lo mismo, ¿verdad? Aunque hubo conflictos y como ya vimos, como resultado de la primera carta, hubo como desacuerdos, pleitos, no sé qué, pero aquí también Pablo se está levantando para defenderse a sí mismo, o mejor dicho, a su ministerio, porque no se defiende a sí mismo tanto como al Señor Jesucristo. Y aquí él declara de que hay los que están en la iglesia en Corinto que dice que él tiene que usar osadía, ¿verdad? Que él tiene que ser un poco fuerte con ellos. Como aquí dice, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces, mire, él está declarando que hay los que están en la iglesia en Corinto que están en contra del apóstol Pablo. Y pues si usted se acuerda, y en otras partes también menciona, aún en el libro de Apocalipsis, habla de falsos apóstoles. O sea, personas que se presentan como, como siervo de Dios, como hasta apóstoles, como personas importantes en la iglesia, pero están buscando su propia gloria, su propio afán, lo que ellos, ¿verdad? Como que ellos sean recibidos en la iglesia en vez de buscar a Jesús. Y a Pablo su defensa es que, pero yo busco lo de Cristo, no de mí. No me estoy como buscando defenderme tanto a mí mismo, sino el Evangelio y al Señor Jesucristo. Y él declara, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esta es una cita que nosotros también citamos muchas veces, hablando de que nosotros tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús para luchar en contra del enemigo, de sus demonios, y que nosotros tenemos armas para tumbar fortalezas. Pero luego, cuando seguimos leyendo aquí, en este contexto, él habla de qué está, o menciona de qué está hablando, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios. Entonces, todo argumento que se pone que está en contra del conocimiento de Dios es una fortaleza del enemigo.
y llevando cautivo todo pensamiento que no está sometido a Cristo, lo sometemos en obediencia a Cristo, ¿va? Y estando prontos para castigar aún toda desobediencia, sabe que el pecado es desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces aquí vemos que el apóstol está diciendo de que él está luchando en contra de las obras del enemigo, las obras del enemigo que pone, que lleva a nosotros como los hijos de Dios, ¿verdad? Aún a buscar otras cosas que el conocimiento de Dios o la obediencia a Cristo o andar en desobediencia. Y nosotros tenemos que ser estos, si somos de Cristo, realmente de Cristo, tenemos que derribar estos argumentos, estos altiveces, estos pensamientos y someterlo todo al Señor Jesús. Y note, Pablo no dice que se tiene que someterse a Él como el apóstol, sino Él dice que, pero se tiene que someter al Señor Jesús y lo que Él nos enseñaba, ¿va? Y habla de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosos. Y eso me hace pensar en Efesios 6, hablando de nuestra armadura en Dios, y cuando declara que nuestra milicia no es contra carne y sangre, sino contra potestades y poderes celestiales y contra el enemigo, ¿verdad? Y aquí él declara que nuestras armas son poderosas para tumbar estas fortalezas, aleluya. Pero estas fortalezas a veces toman, digamos, lugar aún en los mismos hijos de Dios para presentar esos argumentos, esos altiveces, pensamientos, desobediencias, todo esto que está en contra de lo que Cristo nos tiene para nosotros. Entonces aquí Pablo se está levantando y está empezando, está peleando, intentando poner las cosas otra vez en orden, que la iglesia se somete a Cristo y no a personas que digamos que sean persuasivas o que sean famosas o que se presentan como personas que tienen poder de Dios o lo que sea, ¿va? Sino que uno tiene que someterse a Cristo. Y esta palabra, ¿verdad? Y este advertimiento, digamos, se aplica también a nosotros hasta el día de hoy, porque hay muchas personas en el mundo que quieren ser reconocidas o quieren ser exaltadas, obedecidas, cuando realmente nuestra lealtad es al Señor Jesús y a Él solamente. Amén. Entonces, sigue diciendo, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, aquí está hablando otra vez, declarando que, mire, si ustedes dicen que son de Cristo, dense cuenta de que nosotros también somos de Cristo. Y de hecho, ellos están en el Evangelio por causa de Pablo, que vino y estableció la iglesia, ¿va? O mejor dicho, el Espíritu Santo que usó a Pablo para establecer la iglesia entre ellos. Y, y uno tiene que tener cuidado de, ¿cómo decirlo? Como autojusticia. Cuando uno se piensa que pues, yo estoy bien, yo ando en lo correcto, yo esto, yo el otro, y se exalta a uno mismo, cuando mejor debemos nosotros humillarnos a nosotros mismos y someternos al Señor Jesús, ¿va? Luego dice, porque aún me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, dice, cuando, bueno, seguimos leyendo, para que no parezca como que yo quiero amedrentar por cartas. Entonces, él está diciendo que nosotros tenemos autoridad.
No es para asustarlos, pero es para hacer la obra de Cristo. Y Él tiene esa, digamos, esa responsabilidad ante Cristo de poner las cosas en orden en las iglesias que están bajo su carga, bajo su autoridad en el Señor, ¿verdad? Y dice que la cual el Señor nos dio para edificación. El propósito de Pablo es edificar la iglesia, no es para destruir a la iglesia. Al contrario, él lucha en contra de los que quieren destruir a la iglesia, ¿verdad? Y dice, y no me avergonzaré de ese trabajo y responsabilidad y autoridad que él tiene de cuidar a la grey de Dios. No se va a avergonzar, aunque él tenga que levantarse en contra de algunos que no están haciendo las cosas conforme al Evangelio de Cristo. Pero dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Está viendo algunos de los argumentos que están poniendo estas personas que quieren como elevarse a sí mismos sobre el apóstol Pablo. Y Pablo luego está como lidiando con estas personas que dicen esto, que bueno, su carta es fuerte, pero cuando él está aquí es manso, que no hace nada, que no dice nada, que no es como que no es gran persona, ¿verdad? Porque ustedes lo tienen a él en tanto estima, digamos, ¿verdad? Que digan ellos. Pero dice, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Entonces, Pablo está declarando que aunque él tal vez los trataba con amor y con paciencia, pero cuando hay algo que está como amenazando a la iglesia, él también se va a poner como fuerte, ¿verdad? Como tiene que ser para cuando él llegue, va a ver que él también anda fuerte con ellos si es que ellos estén mal en su forma de vivir, portarse, creer y dirigir la iglesia. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compañeros con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos, ¿verdad? Esto es el problema que vemos que suceda muchas veces, que nosotros nos juzgamos por nosotros mismos o por otra persona, ¿verdad? Que vemos a un líder, una gran persona que todos, digamos, respetan o algo, y nos medimos conforme a esta persona, cuando en verdad nosotros nos tenemos que medir en cuanto al Señor Jesucristo y no en cuanto a ninguna persona. Lo famoso que sea, lo grande que sea, no importa. Todos nosotros no cumplimos, no llegamos a la gloria de Dios que está en el Señor Jesucristo. ¿Ah? Y Pablo dice que porque no nos atrevamos él a contarnos ni a compararnos con algunos, ¿verdad? Él dice que él no está bien que se alaban a sí mismos, ¿verdad? Pero dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, ¿no? Conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. O sea que la medida por la cual uno se mide no es otra persona, hombres y mujeres. A lo que nosotros medimos es al Señor Jesús, a Él mismo. Y ninguno de nosotros llegamos a esa medida, pero nosotros estamos buscando que ser como Él es. Y de hecho, Romanos declara que un día llegaremos a ser como Él es, porque es el propósito de Jehová Dios para nosotros.
pero es solamente a Jesús a quien nosotros nos podemos medir, ¿verdad? Pero él dice que, y declara aquí Pablo que eso es lo que hace él. Nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Y esa regla es el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dice, porque nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Otra vez, Él es el Padre de esta iglesia. Él fue Él que estableció la iglesia en Cristo, ahí con ellos. Y dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces, otra vez él está diciendo que aquí nosotros, ¿verdad? Estamos buscando conforme a la fe que tenemos en Cristo, ¿verdad? Conforme a la regla que dice, ¿verdad? Conforme a nuestra regla y anunciando el Evangelio. Ese es el propósito que tiene la iglesia de anunciar el Evangelio. Muchos piensan que la iglesia es para la iglesia, es para nosotros, que nos congreguemos, que estemos todos bien, ¿verdad? Que estemos, pero la verdad, Cristo dijo que tenemos que ser testigos y nos envió a todo el mundo, ¿va? Y aquí Pablo también declara esto, que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Y gloriarnos en lo que está haciendo Dios por medio de sus siervos, en vez de uno que se gloríe en sí mismo, ¿verdad? Como estaba pasando aquí. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado que el que se alabe a sí mismo, que el que se alabe a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Verdad? Nosotros no podemos exaltarnos a nosotros mismos. Y esto estaba lo que estaba pasando en la iglesia, que había personas que se estaban levantando diciendo, mire, nosotros somos más que Pablo, nosotros somos más poderosos que Pablo, nosotros tenemos más que Pablo, ¿verdad? Y se están gloriando a sí mismo. Pero Pablo dice, no es así. No podemos gloriarnos en nosotros mismos, sino solamente en el Señor es el que levanta, exalta a quien Él quiere, ¿verdad? No a quien nosotros queremos. Entonces Pablo otra vez está diciendo, busque al Señor Jesús, no escuche esas voces de tal vez apóstoles falsos o otros que estén ahí, que están con ellos, ¿verdad? Los está enseñando y los está hablando. Y Pablo está lejos y solo escribiendo por cartas, pero declarando la verdad. Mire, nuestra fe está en Jesús, no están hombres. Y tenemos que ser fieles al Señor y a su evangelio y no a lo que enseñan hombres. Y hermanos, lo mismo se aplica a hoy día. ¿Cuántas diferentes enseñanzas de hombres hay en el mundo hoy, por la cual siguen miles de personas a esta creencia o la otra creencia, elevando a una persona o a otra persona? Mire, esta persona era siervo de Dios y él enseñó esto y lo vamos a seguir porque él es el siervo, cuando nosotros no estamos aquí para elevar a personas, sino al Señor Jesús, someternos a él y andar en obediencia a su evangelio, a su enseñanza. Entonces es interesante todo lo que estaba pasando en esta iglesia y uno podría decir, ¿cómo es posible que esta iglesia, que es una iglesia importante, ¿verdad? La iglesia en Corinto, como que están siendo, digamos, llevados por otras doctrinas o por otro camino, pero el enemigo lucha en contra de nosotros día y noche.
Y como dice, si fuera posible, hasta los elegidos serían engañados. Pero esto es para todo el tiempo. Siempre el diablo ha querido engañar a los creyentes en el Señor Jesús. Hasta el día de hoy lo está haciendo. Y nosotros tenemos que estar firmes, no en la enseñanza de una persona u otra persona o mí o quien sea, sino en la palabra y en lo que dice la palabra y en el Señor Jesús y en el Espíritu Santo que Él pone en nosotros para darnos la capacidad de reconocer el bien y el mal, reconocer lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios o lo que proviene de hombres. Nosotros tenemos la capacidad de discernir y esa capacidad está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos que buscar primeramente por la palabra escrita y luego por la palabra, la rema de Dios, el Espíritu de Dios, que nos ilumina nuestro entendimiento para asegurarnos de que no andamos nosotros en argumentos, en altiveces, en pensamientos, en desobediencias, sino que estemos nosotros sometidos al Señor Jesús para que estas armas nuestras, ¿verdad? De nuestra milicia, que son poderosas para tumbar estas fortalezas, destruir estas fortalezas. El poder está en nosotros, pero está en nosotros cuando nosotros estamos firmemente y completamente sometidos al Señor Jesús y dejando que Él nos guíe aún como iglesias, porque en esta carta estamos tratando al nivel de una iglesia, pero lidiando también con personas en la iglesia, pero Él está hablando a la iglesia entera, que la iglesia entera no tiene que escuchar a palabras vanas, sino tiene que escuchar a la voz del Espíritu Santo. Y también Él, como dice aquí, Él defiende su ministerio. Pablo está diciendo que mire, lo que yo hice, lo hice bien y lo hice conforme al Espíritu de Dios y aprobado por el Espíritu Santo y la demuestra de poderes, ¿verdad? De los señales, los prodigios. Y el Señor ha confirmado la palabra de Pablo y que no sean ellos luego llevados por otras doctrinas o otras enseñanzas o entrar en pleitos quién es mayor. Como vimos también anteriormente, ¿verdad? Que uno es de Pablo y uno es de Cefas y uno es de Apolo, etcétera. La misma cosa. Aquí él está declarando, mire, nosotros tenemos que someternos a Cristo y a Él solamente, y que yo tengo autoridad como el fundador de la iglesia y como un apóstol verdadero de poner las cosas en orden en la iglesia en Corinto, y es lo que él está tratando de hacer. Y aunque él habla un poco fuerte, ¿verdad? A veces, y aquí en este capítulo sigue hablando fuerte, ¿verdad? Ah, ah, pero, y dice, aun cuando ando ahí con ustedes, seré igual y hablaré igual si ustedes siguen en un entendimiento que no es correcto, que un caminar que no está bien, ¿verdad? Que uno está exaltando a sí mismo o a otra persona en vez de buscando en humildad al Señor Jesús. ¿Amén? Entonces es interesante este capítulo 10, lidiando todavía con los asuntos que había encontrado en la iglesia en Corinto. Y esto también es un ejemplo para mí, ¿verdad? De que las iglesias no son perfectas. Las iglesias son hechas de nosotros, humanos, ¿verdad? Y ninguna iglesia es perfecta, ni en Corinto, ni tampoco hasta el día de hoy. Hay cosas en nuestras iglesias que uno tiene que examinar y clamar a Dios y pedir ayuda y dirección, pero también a veces uno tiene que poner las cosas en orden, como Pablo está haciendo aquí. Y si hay personas que no están enseñando conforme a la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser sabios y no recibir estas palabras. Y no lo dice solamente aquí, sino también en otra parte. Nosotros tenemos que discernir toda palabra que nos es
enseñada o predicada, aunque venga de una persona confiada, ¿verdad? Tenemos que tomar lo que dicen, examinarlo, tomar lo bueno, pero descartar lo malo. No podemos recibir las cosas que no son de Cristo, aunque vengan disfrazados como si fueran verdad, pero así funciona el enemigo. Disfraza su mentira con verdades, ¿verdad? Y uno viendo las verdades, luego acepta la mentira. Y esta es una de las formas que trabaja el enemigo. Pero aquí, hermanos, Pablo, en este capítulo, Pablo está reestableciendo su autoridad como el apóstol que había establecido esta iglesia. Está enfrentando a personas, aunque no los menciona por nombre, pero yo creo que la iglesia sabe muy bien de quién él está hablando, porque esto de que él está hablando viene porque él recibió mensajes y informes de diferentes personas, uno siendo Tito, como vimos hace unos capítulos en el 7, cuando Tito llegó con informes acerca de la iglesia, que la iglesia todavía lo apreciaba al apóstol, ¿verdad? Y que querían como mostrarse como fieles, ¿verdad? Al apóstol. Y aquí el apóstol luego está diciendo, pero mire, ustedes tienen cosas ahí que no están bien y personas que están luchando en contra de nosotros, pero se están buscando gloriarse a sí mismos, ¿va? Entonces, pues, es interesante como Pablo tiene que tratar con estas cosas y lo tiene que hacer desde hace lejos y por medio de cartas y luego no tenemos más cartas, no sabemos qué fue el resultado de esta carta cuando él se lo mandó a Corinto, no tenemos más historia, ¿verdad? No sabemos cómo lo recibieron, qué hicieron, qué fue el resultado de la iglesia en Corinto y qué pasó, ¿va? Pero otra vez él está aquí declarando que no nos gloriemos en nosotros mismos, sino en el Señor Jesús. Y esta palabra se aplica también a nosotros hasta el día de hoy. Amén. Entonces, capítulo 10, Pablo se establece otra vez como el apóstol para esta iglesia, el que es con autoridad, el que tiene el derecho y la responsabilidad de poner las cosas en orden y los está haciendo aquí en esta carta, también como intentaba hacer en la primera carta. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, vamos a abrir aquí este capítulo. Si hay comentarios, preguntas, los que ustedes ven aquí, también, si el Señor le da algún entendimiento, hermana Brenda. Buenas noches, pastor. Yo quería citar la mención que usted hizo hace un momento de que la iglesia no es perfecta, porque efectivamente nosotros la formamos siendo personas imperfectas, que somos justificadas por el sacrificio de nuestro Señor, pero que como bien lo decía Pablo, muchas veces, aunque no queremos, tendemos a hacer el mal. Ya está en nuestra carne y solamente cuando tengamos ese cuerpo incorruptible que hace un rato estábamos conversando, cuando seamos transformados por el Señor, cuando vayamos a su reino y vivamos con Él en espíritu y en este nuevo cuerpo, es que vamos a ser perfectos porque vamos a honrarle, a ser como la creación perfecta que Él hizo y no la creación deteriorada que ahora ocurre por el pecado. Más sin embargo, justificada por su preciosa sangre. Y recordar, o bueno, al menos mencionar, que lo mismo que pasa en la iglesia ocurre también con Israel, porque lamentablemente muchos hermanos justifican absolutamente todo lo que hace el pueblo de Israel y no comprenden que al igual que se menciona acá en la iglesia, todos están formados por varones, por mujeres, que somos pecadores. Por más que queramos seguir a nuestro Señor y le honramos, no necesariamente a conciencia vamos a pecar, pero vamos a fallar, vamos a equivocarnos y vamos a pecar. Y no somos perfectos. El único perfecto que nunca cometió pecado y nunca lo cometerá es nuestro Señor. Nosotros sí. Y eso incluye a Israel.
Entonces no simplemente que porque Israel dice A, entonces es A, Israel dice B, es B. No, también discernir esa es correcto, o sea, realmente es algo correcto, de acuerdo a lo que dice la Biblia o lo que dice Dios, o es una voluntad del hombre, es una voluntad nomás del interior, no de esa nación. Esa parte. Y, y ya citando este capítulo 10, yo lo que veo bastante en Pablo, y ya lo había mencionado en sus cartas, es que él demuestra ese amor que derrocha por Corintio. Y asumo que no solamente por este pueblo, sino por todo aquel a que Dios le puso como líder de esa iglesia para evangelizar, para llevar su palabra. Y es don de Dios, ese amor tan fuerte que Pablo ha tenido hacia ellos, es don del Espíritu. Entonces yo creo que cuando él ha estado presente, las veces que a él lo vieron y que le escucharon directamente, lo tomaban como que, y adicional a ello, por la característica que mencionan de que por cuerpo él no parece ser tan fuerte y algo así, entonces a entender que su cuerpo era delgado y que su voz quizá no necesariamente que no sea grave, que no sea gruesa, sino que no tenía esa intensidad del mensaje que él daba, pero Pablo en la carta menciona de que su pensamiento, su criterio, lo que le enseña sigue siendo acorde a lo que el Señor le ha encomendado. Él no cambia, no porque ahora esté ausente en cuerpo, dice, no porque ahora lo haga a través de cartas, su pensamiento ha cambiado o se vuelve más ácido, ¿no? Por así decirlo, se vuelve más recto, más serio que cuando estuvo en persona con ellos, cuando estuvo presente con ellos. No es así, sino que creo yo que las personas, en este caso el pueblo de Corintio, cuando le escuchaba y lo veía y le escuchaba su voz, como Pablo tenía ese gran amor que manifestaba, creo yo que secundaba la fuerza de su mensaje, la intensidad en las correcciones que él daba, y lo tomaban como que, ay, es Pablito, es muy noble, es algo así, ¿no? Y cuando perdón, cuando leen las cartas, ya sin su voz, sin tener ese filtro de su voz, es como cuando uno dice, ¿no? No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Cada uno ya le empieza a leer como que a su manera, no escucha el tono de la voz y podría estar indicando o dando el mensaje, y por eso lo toman como que, por carta él sí quiere ser más rudo, ¿no? Él quiere buscar solamente rectitud, corregirnos y amedrentarnos o algo así. Pero, sin embargo, cuando él ha estado presente, él no ha sido así. Y yo creo que es más que todo porque él constantemente transmitía el amor de Dios, el amor que el mismo Espíritu le dio, porque es un amor que nació en él, que fue colocado en él, porque ya sabemos que antes, cuando él se llamaba Saulo, él odiaba a los cristianos, y sin embargo luego como los amó tanto en amor de Cristo, los amó muchísimo como un padre ama a sus hijos, y él mismo lo menciona en sus cartas. Esa es una parte, y lo otro, lo de mantenernos humildes, nuestra propia cabeza, que es Cristo, es Dios, y Él se humilló, Él es Dios. En Filipenses, Pablo también nos dice, siendo en forma de Dios, no lo tomó como algo a que aferrarse, Él se humilló, se dio forma de criatura, de algo que Él creó. En este caso decidió ser la forma de ser humano. Si Él se humilló, ¿por qué entonces nosotros siendo criaturas nos vamos a estar exaltando, comparándonos, creyéndonos superiores a alguien, cuando, como dice Él, la vara con la que deberíamos medirnos sería en todo caso hacia Él, comparándonos con Él? Y obviamente vamos a hacer una cosa absurda y ridícula y absolutamente insignificante. Entonces, ¿para qué nos vamos a comparar? Simplemente buscar honrar a nuestro Señor por amor, no por miedo, no por esperar bendiciones o que se cumplan nuestros deseos, sino por verdaderamente tratar de responder o devolverle, aunque sea alguito, que él no lo necesita, pero para nosotros, para así decirlo, sentirnos bien,
devolverle en algo todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que Él hace, sigue haciendo y seguirá haciendo por nosotros. Y nada de compararnos, ¿no? Pero allí, como dice usted, se demuestra eso, ¿no? Que somos seres imperfectos, que dentro de la iglesia también ocurre esas cosas y aprender a mejorar y enfocar toda nuestra vida en Cristo, en nuestro Señor. Amén, amén, amén. Y Cristo es el ejemplo. Y Pablo sirve a Jesús. Y como él está diciendo, como pues nosotros que tenemos que buscar, como se dice, buscar a Cristo en todo lo que hacemos y lo que enseñamos. Y también cuando dirigimos a la iglesia, todo es para Cristo, aleluya. Otra cosa que veo aquí, Pablo dice que él ve su propósito es de anunciar el evangelio, para que nosotros enunciamos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. Entonces, él está, como está diciendo él por qué no está ahí con ellos, es porque él está ahí trabajando para anunciar el evangelio y no entrar en la obra de otros, ¿verdad? Que otros que están ahí con ellos y están trabajando por ellos. Y Pablo dice que mi lugar no es pues estar ahí entre ustedes, entrando en la obra de otros, sino mi propósito es anunciar el evangelio en diferentes lugares, ¿verdad? Pero aún así, él tiene esta responsabilidad de cuidar al redil de Cristo. Hermana Charito, ¿usted tiene algo que quiere mencionar? Sí, sí, sí. Se me bajó el volumen. Me llamaron y se bajó el volumen. Oh, está No bien, los escucho tan. No sí, sé estamos. qué. Está todo acá. Acá está, lo levanté todo, pero no se escucha. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, es que acá dice la palabra, ¿no? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando todo derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo pienso, ¿no? En el apóstol Pablo. Él habla con tanta seguridad, él habla con amor, él cuida, él tiene celos. Yo veo, ¿no? En esto que él tiene celos de que ellos aprendan, de que ellos cuiden la palabra que el apóstol Pablo predicó. Entonces, también tiene celos de que otro venga y los confunda, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no? Que puede pasarnos a nosotros también, pero digo yo, es importante que nosotros leamos la palabra, tratemos de aprendernos la palabra, porque en estos tiempos también tenemos nosotros problemas, así como estábamos hablando al principio, ¿no? De los adventistas, unos dicen que no, otros dicen que va a haber arrebatamiento, otros dicen que no. Entonces nosotros tenemos que estar bien preparados también, leyendo la palabra, creyéndole a Dios y estar bien firmes en lo que nosotros estamos aprendiendo. Porque ¿cómo podemos derribar argumentos, fortalezas que vienen contra la palabra de Dios? Si no sabemos la palabra, si no nos aprendemos, no estudiamos algo, yo creo que nosotros no vamos a poder aprendernos de memoria muchas cosas, pero el Espíritu de Dios, cuando se presenten esos casos, Él nos va a ayudar, nos va a hacer recordar la palabra. Entonces, para mí yo veo en esto, ¿no? Que es muy importante que nosotros también nos plantemos así, como el apóstol Pablo dice, o sea, nosotros somos hijos de Dios y creemos que esta es la palabra de Dios y que esto nos dio vida, que esto nos sana, que esto nos liberta, esto nos salva. Y la palabra de Dios nos enseña a que
a que nosotros empezamos a creer en Dios, a confiar en Dios y que lo esperemos a Él. Entonces es importante que nosotros estemos preparados con la palabra de Dios para cualquier... Siempre se levanta alguien, siempre dice lo contrario de lo que dice la Biblia. Entonces, esto es importante para nosotros, que nosotros estemos, digamos, preparados, ¿no? Para derribar todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios y contra lo que nosotros hemos creído y vamos a seguir creyendo, ¿no? Yo tengo en mi celular las dos Biblias, la Biblia católica y la Biblia cristiana de nosotros, ¿no? Cuando yo hablo con los católicos, yo cito la Biblia católica, yo les digo, yo leo la Biblia católica y mire lo que dice acá, mire esto lo que dice acá, y yo les presento la palabra de Dios a ellos. Entonces, yo tengo unas dos amistades que son católicas, pero yo de a poquito, yo les he ido ganando, digamos, ellos ya me piden que ore por los alimentos, ellos cualquier cosa, las dos ya me preguntan, por ejemplo, tienen preparada, cada que me voy me tienen preparada una pregunta, algo de la Biblia, o qué me parece esto, qué dice Dios de esto. Entonces uno tiene que estar bien preparado para asegurarles a ellos también de que crean en la palabra de Dios, de que crean, estén seguros de que lo que yo estoy diciendo es la palabra de Dios, porque yo tengo que decirles como dice la palabra. No, no puedo yo decirles con mi pensamiento, porque eso no tiene tanto valor, mis palabras. Si yo defiendo con mis palabras a Dios, eso no tiene tanto valor como cuando yo digo, mira, acá está escrito esto, y si Dios dice así, es así. Una vez siempre va a estar otra señora que es muy católica, que está siempre con los curas, y ella también a veces me hace preguntas, y yo voy a la Biblia y le digo, mire, acá dice esto. Entonces, uno también tiene que, como hijo de Dios, hacerse respetar. ¿Por qué? Porque yo también tengo que hablar la verdad. Porque si yo no hablo la verdad como Dios está diciendo, como yo aprendí, como yo creo de Dios, como Dios dice, entonces nosotros, ¿quién nos va a creer? ¿Quién nos va a quién vamos a convertir nosotros? Entonces, eso es muy importante en esta parte para mí, ¿no? Que nosotros aprendamos la Biblia y hablemos lo que dice la palabra de Dios. No hablemos bonito, pero hablando de, digamos, cambiando de palabras con las nuestras, que sí, que Dios, se van a levantar siempre dentro de la misma iglesia mismo. Se levantan. Yo he tenido que defenderme también yo porque dicen, porque usted cree esto, usted cree esto otro. Le digo, pero la palabra de Dios dice así. Entonces aquí yo estoy creyendo en Dios. Entonces, la palabra de Dios hay que creerla como está escrito, ¿no? Entonces, imagínense que hay tantas religiones. ¿Por qué? Porque yo pienso que no se afirmaron como acá vemos que el apóstol Pablo estaba tan seguro de lo que él estaba enseñando y de lo que él estaba defendiendo. Entonces, hablando de los adventistas, no. Yo una vez escuchaba, yo los escucho para ver qué dicen, para ver cómo piensan ellos. Yo siempre escucho algo de diferentes denominaciones, yo los escucho. Entonces
escuchaba de ellos algunas cosas, digo, estos están diciendo cosas que no está, digamos, o están malinterpretando el versículo. Ellos nos tratan de primos a nosotros, ellos creen que ellos están muy bien, interpretan muy bien la palabra y a nosotros, como decía ahí en ese que yo escuchaba, decía, son nuestros primos, ellos creen otra cosa, dice, y nosotros estamos hablando la verdad, ellos dicen así. Entonces, tenemos nosotros que conocer la palabra, tenemos que defender lo que dice la palabra, y para mí es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando yo conozco la palabra, yo creo que no hay tiempo para mí para vanagloriarme, porque esta palabra, yo estoy bien clara que no es mía, es de Dios. Entonces, si Dios dice así, es de Dios, no es mía. Entonces, no creo que cuando uno realmente conoce a Dios, conoce la palabra, no queda lugar para vanagloriarse o para querer ir por arriba del otro, a menospreciar al otro, y decir, este está enseñando mal, porque yo quiero poner lo que yo quiero, por lo que yo pienso, ¿no? Como hacen otras denominaciones, como estábamos hablando al principio, que no existe el infierno, es como los testigos de Jehová también dicen lo mismo. Entonces, yo por eso digo, acá lo que más marco yo, y lo que yo veo es cómo Pablo defiende la palabra de Dios, cómo él conocía la palabra de Dios porque le fue revelado. Entonces, él también dice nosotros que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, pedir esa revelación de lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos dio, lo que tenemos a través de él, las promesas que tenemos, los mandamientos que tenemos que guardar para que nosotros podamos ser guiados por Dios y así hacer como Pablo hace acá, ¿no? O sea, defender, ir en contra. Mira, vos estás haciendo mal, estás confundiendo a la iglesia, y Dios lo respalda porque él vuelve a tomar la autoridad, y él dice, o sea, son algunos que no quieren sujetarse, que no quieren someterse. Pablo estaba bien seguro de lo que él estaba enseñando y él no estaba dispuesto a sujetarse a lo que los otros dicen, ni a permitir que dentro de la iglesia permanezcan estos y sigan engañando a la iglesia. Entonces, es lo que también nosotros tenemos que hacer, anunciar la verdad de Dios, creer lo que dice y predicar lo que dice, y sabemos que nosotros somos personas que estamos colaborando nada más con la predicación, con el propósito de Dios, de salvar, de sanar, de preparar a la iglesia para que espere a Jesucristo para su venida. Amén. Pues cuando habla de nuestras armas, las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son las armas que tenemos? Que Dios nos ha dado, que son poderosas para la destrucción. Y pues una arma, sabemos, es la espada del Espíritu, otra arma es la oración, pero también, como usted dice, hermana, la enseñanza de la verdad de Cristo. Y aquí él está hablando que estas armas derriban argumentos, derriban toda altivez, llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, esta es la clave para nosotros, que las armas que tenemos es obedecer y llevar a la obediencia al Señor Jesús. Y nosotros tenemos que, primeramente, cuidarnos a nosotros mismos, que estemos nosotros en obediencia al Señor Jesús y a sus enseñanzas, a su palabra,
¿Y cómo vamos a estar en obediencia si no conocemos la palabra? Tenemos que conocer muy bien la palabra. Nosotros tenemos, la verdad, una ventaja que la iglesia en Corintio no tuvo, porque en el tiempo de que esta carta fue escrita a la iglesia en Corintio, la Biblia no había Biblia. La única escritura que tenían era el antiguo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, las escrituras de Israel, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos la ventaja de que esta carta y otras han sido unidas para que tenemos nosotros ahora lo que nosotros llamamos la palabra de Dios que tenemos en la Biblia, y esa palabra está escrita para nosotros, como lo estamos leyendo ahora, y podemos leerlo, estudiarlo y conocerlo. En aquel tiempo no tenía esa ventaja como nosotros tenemos. Y más fácilmente el enemigo se mete con sus argumentos y con sus pensamientos, pero le digo, hasta el día de hoy hace lo mismo, no ha cambiado, cada quien con sus argumentos, con sus pensamientos, con sus altiveces, pero tenemos que someternos a la obediencia de Jesús. Y pues si haya diferencias en nosotros, que sean cada uno conforme a su corazón en obediencia al Señor Jesús. Como dice aquí, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Pero tenemos que andar nosotros, cada uno, conforme a su conocimiento, andando lo mejor que pueda en obediencia al Señor Jesús. Y luego, si uno se encuentra enseñanzas que le muestra que hubo digamos, un error en su entendimiento, pues ahí es donde nosotros tenemos que someternos otra vez al Espíritu Santo, que nos muestre cada día más, como dice aquí, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús y el conocimiento del Espíritu Santo, para que podamos nosotros en nuestra vida diaria andar en obediencia, ¿verdad? Someter estos argumentos y pensamientos al Señor Jesús y dejar que Él nos guíe en todo, ¿verdad? Y miren, como dijo Pablo, nosotros vemos como nublosamente ahora, no vemos con la claridad que quisiéramos, aunque uno piensa, ¿verdad? Pero yo lo entiendo bien, pero lo que digo es que sigamos conforme al conocimiento que tenemos, pero siempre estemos abiertos a que el Espíritu Santo nos muestre lo que es su verdad. Y no estoy hablando de enseñanzas de hombres, sino enseñanzas del Espíritu de Dios, porque nosotros tenemos que andar en obediencia al Señor Jesús. Y esta obediencia viene cuando estamos sometiendo al Espíritu Santo, ¿va? Entonces, miren, no digo que todas estas cosas son fáciles, y no digo que es para nosotros juzgar a los que tienen pensamientos diferentes de nosotros, pero sí tenemos, como dice la hermana, tenemos que defender lo que entendemos que es la verdad de Cristo, y si alguien viene con otro entendimiento, tenemos que defender lo que sabemos y por la palabra. Y si andan mal, tenemos que ayudarlos, ¿verdad? También ver lo que dice la palabra para que ellos también puedan de igual manera venir a conocer lo que es la obediencia a Cristo. Entonces, pues, estamos esperando aquel día cuando nuestro conocimiento sea perfecta en el Señor Jesús. Pero por mientras cada uno de nosotros andemos en la perfección que tenemos, lo mejor que podemos, derribando argumentos que sabemos que no están conforme a la palabra de Jesús, y siendo luego nosotros hijos e hijas. Y como dice aquí, a veces tenemos que levantarnos y hacer luchas contra cosas que están incorrectas, y lo sabemos en nuestro espíritu y en nuestro como persona, que no está bien lo que está pasando. Tenemos que tomar una posición fuerte, como lo hizo aquí Pablo, ¿verdad? Cuando él habla de que él tuvo que enfrentar cosas que vio
que no eran mediante la voluntad del Señor, pero siempre, como declara aquí al final, uno no se gloría en sí mismo, sino se gloría en el Señor Jesús. Se está buscando servir a Cristo, serle fiel a Jesús en todo lo que hace. Y si la otra persona está haciendo lo mismo, no es para nosotros juzgarlo, es para Cristo, juzgarnos a todos nosotros. Pero nosotros enseñamos lo que sabemos de vivir la verdad, para que luego el Espíritu Santo haga la obra de confirmar nuestra fe y la fe también de la otra persona, para que seamos nosotros hechos conforme a la imagen de Jesús. No sé, pero esto es, para mí, este capítulo es un poco difícil, digamos, porque en mi corazón quiero ver la unidad en el Señor, la unidad en el Espíritu, que estemos unidos en el Señor. Sin embargo, cuando no estamos unidos y si uno anda fuera de ese amor de Cristo, es necesario a veces que nosotros tenemos que tomar posiciones fuertes, tal vez, para resistir lo que no es de Dios. Y como él dice aquí, estando prontos para castigar la desobediencia, pero cuando vuestra obediencia sea perfecta, como Cristo, el que no está sin pecado, tire la primera piedra, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos una responsabilidad también de guardar la grey de Dios y lo que se enseña en la iglesia, que sea correcta, que sea conforme a la palabra, que sea sana doctrina. Y se puede reconocer la diferencia entre la sana doctrina y una doctrina fácil. Realmente no es difícil reconocer la diferencia. La sana doctrina siempre se somete y se informa por la palabra de Dios, siempre. Y la doctrina falsa busca cómo conformar la palabra a su creencia. Cuando la sana doctrina conforme su creencia a lo que dice la palabra, la falsa doctrina busca conformar la palabra a lo que dice su creencia. ¿Ve? Eso es algo totalmente opuesto el uno del otro. Y cuando uno entiende esto, es fácil reconocer que esta doctrina no está bien porque no quiere conformarse a la palabra de Dios, ¿va? O esta palabra es sana porque siempre está buscando conformarse cada día mejor a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues que el Señor nos bendiga, que el Señor nos lleve en sus caminos y quien nos enseña la justicia, pero también que el Señor nos guarde de pensamientos y argumentos y que no sean de Él, ¿verdad? Porque el enemigo es astuto, es engañoso y sabe engañar aún a nosotros si nosotros no estamos bien arraigados en la palabra de Dios. Entonces, pues sigamos en oración, hermanos, tanto por nosotros como por nuestros líderes, por nuestras iglesias, de que el enemigo no tenga esta entrada en lo que es nuestra doctrina, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, que sea todo en obediencia al Señor Jesús. Amén. Entonces, pues, esto es algo importante. Sí, adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algo más? Usted menciona que Corinto tenía acceso a los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Pero me ha hecho recordar algo y que yo no le había considerado. Ellos eran griegos, no eran ni siquiera judíos, y en esa época sabemos que los judíos tampoco tenían acceso a los libros de la Torá, solamente los estudiosos de la palabra, ¿no? Los llamados fariseos, eran quienes estudiaban las escrituras. El resto, el pueblo, a quienes predicó Jesús con parábolas y les hablaba, a quienes él fue a sanar y, y acercó el reino de los cielos, ellos no escuchaban las palabras más que cuando iban al tabernáculo de parte de estos estudiosos, ¿no? Estos eruditos que eran los fariseos, pero en este caso Corinto ni siquiera tenía ese acceso, eran griegos. Fue la voz de Pablo, ¿no?
que fue instrumento del Espíritu para llevar el Evangelio. Entonces, de verdad ellos estuvieron con gran hambre de la palabra del Señor y vemos cómo hubo ese transformar, ¿no? Cómo el Espíritu obra en ellos. En la primera y la segunda carta, cuando él menciona con la visita de Tito, cómo es que ellos reconocieron sus errores, sus faltas y se sometieron a, a una corrección, honraron a Tito, le obedecieron y buscaban eso, ¿no? Buscaban seguir en obediencia al Señor y lo que Pablo les tenía que decir, o sea, como que anhelaban, estaban con toda esa sed, con toda esa hambre de la palabra de Dios. Entonces el único instrumento que tenían estos hombres, sí, el único instrumento que tuvieron fue Pablo. Y como usted dice, nosotros en ese aspecto estamos muchísimo más bendecidos. Tenemos todo un libro y gracias a Dios estamos en países donde existe libertad de credo. Nosotros podemos llevar nuestra Biblia a cualquier lugar y nadie nos va a apresar ni a condenar a muerte. Y en ese aspecto debemos orar por los hermanos de otras naciones donde sí son repudiados y hasta sentenciados a la pena de muerte por ser cristianos. Y bendecir y dar gloria a Dios porque nos ha permitido eso, nacer en una época y en un lugar donde nosotros sí tenemos libertad de credo y aprovecharlo, no darnos por sentado y por algo que es nuestro, algo así, cuando en realidad es algo inmerecido, es también gracia de Dios, agradecer por ello y usar bien el tiempo en todo caso para escudriñar sus escrituras como Él lo pidió. Así es, y sabe que usted menciona otros países que no tienen las libertades que nosotros tenemos, y sabe que en esos lugares el tesoro más grande que ellos tienen es si pueden conseguir una copia de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo valoran inmensamente, es un tesoro para ellos. Aún el simple hecho de que lo tengan puede costarle la vida, pero para ellos tener esa palabra es lo más deseable, lo que más anhelan es poder leer la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos la palabra y libremente lo podemos leer, nunca nos aplicamos, no queremos, estamos ocupados haciendo otra cosa, ¿va? Y la palabra de Dios, aunque lo tenemos libremente, como no lo valoramos. Y aquellos que no tienen la palabra, lo valoran como lo más precioso que que pueda recibir a la palabra de Cristo. Entonces, hay una lección ahí para nosotros que nosotros debemos usar lo que tenemos y ser instruidos en cuanto a lo que dice la palabra, que no seamos ignorantes, porque cuántas personas son ignorantes de la palabra cuando la tienen en su casa, en su mano y nunca la leen. Pero aquí dice como nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Pues esas armas las encontramos en la palabra. Es el poder de Dios, es la palabra de Dios, que es la espada que nosotros tenemos y la que usamos para destrucción de fortaleza. Entonces, pues, y también cómo vamos a derribar argumentos y altiveces y pensamientos y desobediencias si no estamos nosotros armados con la palabra de Dios y la obediencia a Cristo. Entonces, pues, y aún cómo podemos obedecer a Cristo si no conocemos la palabra que nos dice que es obedecer a Cristo, ¿verdad? Todo esto, el Señor nos ha dado esta palabra y es preciosa. Y le digo algo más, que no habrá excusa cuando estamos frente al Señor y el Señor dice, pero yo te dije en mi palabra que no hagas esto y no habrá excusa, pero no lo sabía, Señor, no lo había leído. El Señor no lo va a recibir, pero yo te lo di. ¿Por qué no lo leíste? Estaba en tu mano, ¿verdad? Y lo tenía libremente y tenía todo el tiempo de tu vida para leerlo y nunca lo hiciste, ¿verdad? Como la ignorancia no será una excusa cuando estamos frente al tribunal de Jehová Dios.
porque Él ha hecho todo para que nosotros le conozcamos, pero luego nosotros no hemos querido. Entonces, pues, esto es también para nosotros como una llamada a nosotros mismos de que seamos fieles y que hagamos lo que Dios pide de nosotros. Amén. Aleluya. ¿Alguien Es más? verdad eso, ¿no? De que nosotros somos muy responsables, ¿no? De todo lo que, esa libertad que tenemos de ir al culto, de leer la Biblia, tenemos cuantas Biblias algunos tienen y en el teléfono, en todas partes. Y cuando uno pregunta, a ver, no, yo no, pero he escuchado, no, a ver, ¿cuántos versículos se saben? A veces no saben ningún versículo. Entonces es difícil, es complicado esto por tener tanta libertad también es como que no nos ha hecho tan bien, ¿no? Si nosotros no nos sujetamos de verdad al Espíritu Santo, que Él es el que nos enseña, no sabemos nada. La verdad que se ve cómo viven, se ve que cuando tienen un problema, yo no digo que no hay que pedir ayuda a otros, pero uno tiene que aprender a defenderse, digamos, con el Señor nada más, porque si yo no aprendo a vencer al enemigo para mí, en mi caso, digamos, si él me está atacando a mí, yo no he aprendido a vencerlo, ¿cómo puedo yo enseñar a otros? Entonces, yo soy responsable, somos responsables nosotros de, de, de aprendernos de esto bien y que enseñemos tal como dice la palabra acá, porque como dijo usted, ¿no? Vamos a dar cuenta de un día de lo que Dios nos ha dado, la libertad que tenemos y nosotros que no hagamos nada como estamos ahora, ¿no? eh, la iglesia no está bien parada como para decir estamos firmes en todos los países, son respetadas las iglesias, no nos están viendo así. Entonces somos digamos, mucha libertad no nos ha hecho bien tampoco, no porque, no porque Dios no nos ha ayudado, sino porque nosotros mismos, el pueblo de Dios, eh, no se ha esforzado más para estudiar la Biblia y creerle al Señor, ¿no? Sí, y de hecho lo que he visto es que estas naciones donde el evangelio no es permitido y están en peligro día y noche solo por creer en Cristo, pero en estas naciones la iglesia es poderosa. Los hermanos andan en el poder del Espíritu y lo conocen porque lo necesitan día tras día para solamente vivir. Y son personas entregadas a Cristo mejor y mayormente de los que estamos aquí con la libertad. Sí, es verdad eso. Yo también pienso en eso porque hace poco mostraban un video acá, ¿no? De cómo los musulmanes, no sé en qué país era, que los llevaban tapados los ojos a los hombres, a los cristianos y los cortaban la cabeza. ¿Cómo van ellos seguros, sin gritar, sin llorar? Iban ahí, les habían hecho arrodillar y murieron, pero sabiendo que yo pienso, ¿no? Que la presencia de Dios, como dice usted, tiene que ser más fuerte en ellos. Y lo lastimoso es que estos hombres piensen que lo están haciendo para que ellos se acercan a Dios, ¿verdad? A Alá.
que ellos piensen que al matar a cristianos les están ganando su salvación. Y esto es una mentira, es la mentira del diablo y los lleva por sus cuerdas de ignorancia y pues hasta la muerte, porque su fin será la muerte si no se arrepienten, si no encuentran a aquel que están como persiguiendo, igual como este apóstol Pablo, ¿va? Pero oremos, hermanos, por los demás, oremos por los musulmanes, oremos por los hermanos que están en otros países donde están siendo perseguidos. Oremos y también oremos por nosotros, que nosotros también nos sometemos a Cristo en una manera verdadera y que sea real para nosotros, que conozcamos a Cristo a quien nosotros declaramos y servimos, pero hay que conocerlo. En Mateo 7:21, cuando declara, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para mí, esta es una advertencia un poco fuerte, ¿verdad? De que uno dice, pero si yo conozco a Cristo, ya estoy. Pero él dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, tú eres mi Señor, ¿verdad? Porque dicen que en tu nombre echamos fuera demonios y cosas así, ¿verdad? Pero no, nunca los conocí. El conocer al Señor es la vida eterna. No es hacer milagros, no es predicar en un púlpito, es conocer a Cristo Jesús. Y Él es el luego que nos lleva a esa vida eterna que tenemos en Cristo. Porque si no lo conocemos, ¿cómo vamos a llegar a ser como Él es? Pero bueno, este es el Evangelio de Cristo que Pablo declara, fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio es para nuestra salvación en el Señor Jesús. Amén. Aleluya. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Entonces, hermana Brenda, ¿nos gusta despedir esta noche? Cada vez se baja más el volumen, no los escucho bien. Oh, ¿Me escuchan? sí. Ya. Entonces vamos a despedirnos. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria, Señor, por habernos permitido reunirnos un día más para escuchar de tu palabra. Gracias, Santo Espíritu, por llenar de sabiduría a nuestro pastor, para comunicarnos todo lo que tú quieres, Señor. Permítenos honrarte con nuestros actos, Señor. Que nuestra voluntad merme cada día y que tú te engrandezcas en nosotros, mi Rey. Que tu Santo Espíritu esté feliz de vivir en este templo y que podamos ser ese olor grato para ti, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas, a cambiar y a someter esta carne para vivir en tu Espíritu, Señor, y honrarte a ti, que eres soberano, Rey justo y merecedor de toda honra y toda gloria, Padre. Ayúdanos a ser como esta iglesia, que a pesar de no tener tan cerca los instrumentos para tu palabra, anhelaba con todo su cuerpo, toda su alma, toda su esencia, escuchar más de ti, de tu palabra y honrarte. Así también nosotros ser contigo y vivir siempre en ese primer amor para ti, mi Rey. Ayúdanos a ser mejores personas, Padre. Y bendice a todos aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, de esta noche. Te amamos, Señor, y te damos gracia y honra para siempre y por siempre. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanas. Y a todos los que están viendo esto y lo ven hasta después, el Señor lo bendiga. Gracias por su atención. Que el Señor abre para ustedes su palabra cada día más. Que seamos nosotros fieles a este amado Señor Jesús, a quien todos seguimos y amamos. Amén. Entonces nos despedimos esta noche. Los esperamos en la próxima. Y que el Señor siga bendiciendo a su pueblo ahora y siempre. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.